Hacía tiempo que no dedicábamos los Japón a fondo a destinos, Laura, y me gustó mucho el de los Alpes japoneses de hace 2 semanas. ¿Te hace seguir con destinos? Porque se me ha ocurrido uno muy interesante que además me sorprende que no lo hayamos mencionado todavía, porque es de gran importancia histórica. Uy, a mí con esas pistas, a ver si me vas a estar hablando de Yokohama. Mira que eres listo, ¿eh? ¿Eso has mirado el tema del que íbamos a hablar hoy? Igual va a ser eso, sí. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Yo que quería, Laura, que los japonistas pensaran que era muy listo y al final se van a quedar con que no, con que simplemente he leído el tema. A ver, Luis, todo el mundo sabe que el teatrillo es eso, es teatrillo. Teatrillo. De hecho, sabemos que hay gente que Que le gusta el mucho el teatrillo. Ya, pero es complicado, que ya llevamos muchos episodios. A mí me gustaba mucho más el del teatrillo del comienzo, que tú te hacías muy el tonto. Ese me gustaba mucho. O sea, creo que no me está gustando nada cómo estamos empezando este Japón a fondo. Bueno, vamos a dedicar a hablar hoy de Yokohama, que es la segunda ciudad más grande de Japón. Y bueno, por su localización es un destino ideal como excursión de día desde Tokio, pero también, justamente por su localización, creo que a veces pasa un poco desapercibida. Son muchos los turistas que no van a Yokohama. Exacto, o que si van le dedican solamente un ratito porque piensas Tokio, la más grande, Osaka, la segunda más grande, ¿no? Y es lo que decimos, la segunda ciudad más poblada, que claro, dices, es que Yokohama tiene muchísimo, se extiende muchísimo, pero está tan cerca de un sitio tan grande como es Tokio que es que pues ni pensamos que haya tanto que hacer allí. Exacto, y bueno, para eso hacemos un poquito este episodio de hoy, para contaros, para deciros daros algunas ideas de qué ver y hacer en Yokohama, porque realmente podemos estar más de un día perfectamente en Yokohama. Si queremos ver todo, Bueno, le vamos es a tener lo que que me dedicar gusta, más de un día. pero es lo que me gusta de este episodio, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor dice, mira, sí, yo te compro todo lo que tú me cuentas de Yokohama, pero tengo X días para mi viaje a Japón y claro, tengo que meter sí o sí Tokio, tengo que meter sí o sí Kioto, Miyajima, Takayama, cosas así, ¿no? Con lo cual, solo me queda un día para Yokohama. Pues bueno, vais a tener un montón de ideas con este episodio ¿De dónde para escoger, ese día. no? Que tú luego ya has estado en Yokohama porque resulta que ya lo has visto en otro episodio y ya no lo consideras porque dices, si total, Yokohama para un día ya está bien. Pues a lo mejor te damos ideas que te hacen pensar, anda, si resulta que Yokohama da para más de un día y también lo puedes añadir. Exacto, así que bueno, vamos a ver si os inspiramos a visitar al menos un ratito Si Yokohama. conseguimos que alguno de los que ya habéis estado en Yokohama volvéis a Yokohama por habernos escuchado aquí, yo creo que habremos hecho un buen trabajo. Yo la verdad es que a la hora de hacer el guión, de decidir de qué sitios Pero queríamos ¿cómo que hablar... el guión, Laura? Si esto lo hacemos así todo de cabeza. A ver, todo el mundo sabe que no hablamos así sin más, pero sí que nos hacemos una lista de los lugares que queremos mencionar durante Claro, el para que no se episodio. nos olviden. Claro, porque si no es muy fácil que al final se nos olvide, ¿no? Entonces nos hacemos nuestra lista y en el momento de hacer la lista yo dije, ostras, hay sitios que hace mucho tiempo a los que no hemos ido y me apetece volver a ir. Otros sitios estuvimos Yo es que quiero hacer fotos nuevas de esos sitios. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, a mí me está apeteciendo mucho. Pero bueno, para situarnos, Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa, muy cerquita, hemos dicho, justo de Tokio, está ahí en la bahía de Tokio. Y hasta 1859, la verdad es que Yokohama casi ni existía, podríamos decir, era un pueblito pesquero sin más, sin más. Sobre todo porque estaba cerca de Edo, que a pesar de que Edo no era lo que es hoy Tokio, ¿no? Ya era una de las ciudades más grandes que había en el mundo. Era un mega, un megacentro. Era un megacentro, ¿no? Porque tenías ahí al Shogun, entonces claro, Yokohama, ¿no? Como pueblito pesquero, pues se quedaba, pues eso, para poca cosa. Pero realmente veremos, bueno, muchas de las cosas que os vamos a recomendar ver hoy en este episodio están relacionadas justamente con ese momento que Japón reabrió al mundo. Ya sabéis que Japón estuvo... El 11 de octubre del 2022. Básicamente, sí. No, un poquito antes, pero vamos, tampoco no mucho antes. Ya sabéis, después, ¿no? El periodo Edo, Japón estuvo completamente cerrado al exterior y ya cuando finalmente abrió forzadamente, digamos, pues
Yokohama obtuvo ahí mucha fuerza, mucha importancia, la ciudad creció muchísimo. Bueno, claro, porque es donde habían llegado los barcos del Comodoro Perry, es donde empezaron a llegar los barcos del resto de potencias extranjeras, donde se empezaron a montar los consulados. Claro, etcétera, porque básicamente etcétera. era Yokohama estaba lo suficientemente cerca de Tokio para, pues eso, ¿no? A que los extranjeros se asentaran ahí y pudieran hacer todas esas reuniones, ¿no? Y esas relaciones con los japoneses, pero no era Tokio, estaban lo suficientemente lejos también para decir no están aquí, ¿no? No les tenemos justo en nuestra capital, sino están aquí al ladito. Not in my backyard. Sí, un poquito, ¿no? Entonces, bueno, a Yokohama realmente le vino muy bien en ese momento y vamos a ver hoy que muchas de las cosas están justamente relacionadas con este momento importante de la historia japonesa. Empezamos, Luis, dando un paseo por Yokohama. Venga, dale. Pues yo empezaría por la zona de Minato Mirai 21. Creo Claro. que deberíamos empezar por ahí, centrarnos un poquito ahí. Minato Mirai 21 es una zona, ¿no?, moderna, un desarrollo moderno Bueno, del puerto de Yokohama. El propio nombre lo indica, ¿no? Porque el Mirai significa futuro y el 21 se puso por el siglo XXI, ¿no? Porque era una zona que miraba hacia el futuro del siglo XXI y más adelante, ¿no? Un nuevo desarrollo en toda la zona portuaria que, como ha pasado en muchos otros lugares portuarios japoneses, pues claro, se desarrollaron mucho en su momento, con la reapertura de Japón a Occidente, ¿no? El comienzo del periodo Meiji, pero luego también en muchos casos, pues claro, se quedaron anticuados, ¿no? Y aquí justo lo que se quiso es vamos a adaptarlo para los tiempos modernos y para que pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo interesante. Este episodio que no lo escuche el alcalde de Málaga, que nos la lía parda aquí en el puerto de Málaga, lo estoy viendo. Bueno. Nos hace un Málaga Mirai 21, 22 o lo que sea. Bueno, Minato es puerto, ¿no? Entonces, Sí. Minato Mirai 21, pues eso, ¿no? El puerto del futuro que mira al siglo XXI, como has dicho tú. De todas las cosas que hay, pues podríamos empezar hablando por la famosísima Landmark Tower. Exacto, hay un observatorio, porque además, que es una de las cosas interesantes, porque la Landmark Tower es uno de los edificios más altos de Japón y claro, desde este observatorio, que en este caso no es gratis, se tienen unas vistas del puerto y de la ciudad de Yokohama súper chulos. En total son 70 plantas, son 296,3 metros, que en su día hicieron de la Landmark Tower el edificio más alto de Japón. En 1993, creo que es cuando sí. se construyó, porque claro, desde entonces, ahora mismo tenemos la Torre Abeno Harukas en Osaka, que es un poquito más alta, y se está construyendo otra en Asabu-Yuban, en Tokio, que va a ser más alta, y luego otra en Nihonbashi, también en la Tokio. parte trasera de la estación de Tokio. Exacto, que esa va a ser la más alta, pero esa hasta 2027 no va a estar lista. Cierto. Bueno, ha dicho Luis, 70 plantas. Tenemos un hotel de 5 estrellas, diría que ocupa las plantas 49 a las 70. Y justo el mirador que tú decías, se llama Sky Garden, está en el piso 69. ¿Eh? Está ahí en medio, digamos, del hotel, por decirlo de una manera. Y como tú decías, ofrece unas vistas súper chulas, 360 grados de la bahía al final. Y si tenéis suerte, si es un día despejado, podéis ver el monte Fuji clarísimamente desde ahí, ¿no? Totalmente. Y además, claro, la parte baja del rascacielos, ¿no? Hasta lo que no es hotel. Bueno, parte baja, entre comillas. Parte baja, entre comillas, exacto, o sea, que son muchas plantas, 48 ¿no? plantas. Efectivamente, hay tiendas, restaurantes, clínicas, oficinas, absolutamente de todo. El único inconveniente del mirador, ¿no? Aparte de que hay que pagar para verlo, es que no es un mirador al aire libre. No, entonces, está claro, cristalado. Depende, por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer fotografía, de utilizar un filtro polarizador para evitar los reflejos, pero sobre todo dependes de lo limpio que estén los cristales, aunque generalmente aquí suelen estar bastante limpios. Sí, pero si yo que sé, ha llovido y no les ha dado tiempo Exacto, luego a mandar al equipo de limpieza. Sobre todo en cosas así, ¿no? Que sí. Si te queda algún churretón, luego dices, es que haga lo que haga, se me va a ver en la foto, ¿no? Pero yo tengo fotos, por ejemplo, de Yokohama desde la Landmark Tower y no notas que haya un cristal. A los que os interese un poco el tema de la arquitectura, pues podéis saber que en el piso 71, ¿no? Creo que, bueno, justo en la cima, digamos... La azotea. Exacto, la azotea, hay 2 amortiguadores de masa
que es justamente pues para hacer frente a los terremotos, ¿no? Están en esquinas amortiguadores opuestas. inerciales de estos, ¿no? No sé cómo se llaman exactamente, ¿no? Y creo que la torre, al menos en el pasado, no sé en la actualidad, diría que ya no, pero en el pasado tenía uno de los ascensores más rápidos del mundo, que te subía justamente especialmente a ese mirador en la planta 69 en nada, en muy pocos segundos. 40 segundos, iba a 45 kilómetros por hora. Y de Madre hecho, mía. fue el ascensor más rápido hasta que se concluyó la torre Taipei 101, que está en la capital taiwanesa en 2004, que tiene pues un ascensor todavía un poquito más rápido. Y Pero a lo bueno, mejor aún ya así hay sigue algún siendo muy otro que rápido. también ya lo ha superado, porque no lo sé, me suena que algún otro seguro que lo ha superado, pero tremendo esto, ¿eh? Sí, no, la verdad es que es un sitio interesante. La entrada yo recuerdo que es carilla, sinceramente. Bueno, ya. Un poco, sí. Pero bueno, la verdad es que en este tipo de miradores suele ser bastante habitual, ¿no? Las vistas son muy bonitas, sinceramente. Ves todo el puerto, toda la bahía, Y es todo que además, Yokohama. toda la zona de la bahía, toda la zona nueva del puerto, es muy bonito. de las fotos que tengo yo a cómo está Uy, ahora, uy. es que ha cambiado muchísimo, porque hay algunas zonas en las que, bueno, se veía algunos edificios, ¿no? Como el hotel este con forma de vela, ¿no? Que era muy clásico también del Minato Mirai 21, pero quitando eso, en mis fotos se ven muchos espacios, ¿no? Lo que serían como desarrollo fincas, pendiente, ¿no? Que está totalmente plano y que a lo mejor como mucho hay algún parking, ¿no? Porque bueno, ya que tenemos este espacio, pues vamos a permitir que los coches aparquen, pero que no hay nada hecho y se ve hasta un poco demasiado vacío. Sí. Y yo creo que si subimos ahora va a ser tremendo. Bueno, mi plan sería subir ahora y hacer las mismas fotos, ¿no? Desde el mismo sitio. Exacto. Para poder comparar, ¿no? Justamente Sí. del año, bueno, subimos en el año 2007, si no recuerdo Madre mal, mía, sí que porque hace. luego hemos estado otras veces, pero no hemos subido. Bueno, nos hemos dedicado a ir a otros lugares, ¿no? Entonces sería interesante. Otros lugares de Yokohama. Sí, exactamente. Justo al lado de la Landmark Tower tenéis el Museo de Arte de Yokohama, por si os interesa, pero nosotros hoy pasamos un poquito del arte, lo siento, y nos vamos a ir al parque de atracciones que hay justo a los pies de esta torre, en la zona de Minato Mirai, que es el parque de atracciones Cosmo World, ¿vale? La verdad es que es un parque de atracciones bastante compactito, pequeñito, pero Pues muy sí. variado. Tiene varias... Uy, perdonadme que estoy con un catarrazo y tengo la voz que se me va y se me viene. Tiene voz de camionera, Laura. Tengo voz de camionera. Y además se me va, se me viene, y tengo la nariz taponada, así que perdonadme. Pero bueno, hay lo que una, decía, o sea, ¿no? es Pequeñito, muy pero compacto, muy variado. Pero claro, una de las cosas que más destaca y que se ve desde varios puntos es la Noria Cosmo Hombre, World, ¿no? claro. Con el mismo nombre que el parque de atracciones, ¿no? Cosmo Clock 21. Sí, creo que el nombre oficial es Cosmo Clock Exacto. 21, pero vamos, nadie la llama Nadie así. la Es llama la así. noria del Cosmo Cosmo World World, y toma por saco. acabamos. Es una noria de 112 metros y medio de altura, que cuando abrió de nuevo era la noria más alta del mundo, ¿no? Muchas de las cosas que se hicieron en Yokohama eran lo más grande del mundo cuando se abrió, aunque en Shiga se construyó otra más alta un poquito más tarde. Pero bueno, Sí, el bueno, caso es que pero es sigue una mega siendo noria. espectacular y eso es lo que importa. Se construyó para la exposición de Yokohama Yes 89, creo que se llamaba. Y bueno, creo que antes, en el pasado, era un poquito más bajita. Creo que medía 107, pero luego la 107 metros y medio. Sí. Claro, por eso la de Shiga, que se construyó después, que era de 108 metros, fue Era más más alta, pero luego, claro, porque la desmontaron y la volvieron a montar. La desmontaron y la pusieron en una base, hicieron así un poquito un truquito de la Un poco Mendruco. como con la Skytree, ¿no? Pues vamos a ponerle la parte de arriba un poco más alta porque queremos que llegue Así más supera, arriba. ¿no? Pues aquí lo que hicieron es la base de la noria era bastante más alta, con lo cual la altura total, ¿no? de todo el entramado, pues ya sí que llegó a esos 112,5 metros de alto que tú decías. Pero fijaos si es grande, que la noria esta que tenéis en Yokohama tiene 60 góndolas y cada una es capaz de llevar hasta 8 personas. Y la rotación, una rotación completa de la noria, tarda 15 minutos. Bueno, está bien. A ver, lo del 15 minutos está bien para tema romántico, porque te da tiempo ahí a Pero bien. tienes que asegurarte de no discutir justo antes de entrar en la noria. Eso porque si no también. son 15 minutos un poco complicados. Y yo estaba pensando en que si son góndolas para 8 personas,
Hombre, pues no, yo Sí, quiero mucha privacidad. mucha por privacidad favor. va a ser que no. Hay que ir en un momento que no haya mucha cola y entonces decir, oye, nosotros queremos estar solitos porque esto es nuestro momento romántico. Hombre, para algo romántico te vas a Osaka a la noria del Hep Five, que es Hombre, así que es de parejitas. pero es muy pequeñita. Esta es una noria gigantota. Claro, No me gusta claro. más. También desde ella, evidentemente, si vais en días de buena visibilidad, se puede ver el Monte Fuji. Claro, Con lo lógico. cual, esto ya es maravilloso. Es el combo absoluto, ¿no? Ir al atardecer, por ejemplo, que se va iluminando todo, ves el Monte Fuji, ya cuando anochece La ya verdad es dejas que es de el verlo, plan ¿no? Pero perfecto. Solo lo estropean las otras 6 personas que hay contigo en la góndola, pero hay que hacer algo para echarlas y al menos estar ahí solos. ¿Ah? o compras 8 billetes y le dices al señor, mira, no, yo es que somos 8 en realidad. Ya vienen, son mis amigos invisibles. Y listo. Bueno, en toda esta zona de Minato Mirai hay un montón de otras cosas interesantes de ocio, entretenimiento, aparte de este parque de atracciones, como por ejemplo hay un onsen, bueno, un onsen spa de estos modernos, funciona, tiene zona de spa, tiene zona onsen tradicional, tiene zona parte como de hotel, parte de restaurantes, es decir, chulo. puedes alojarte ahí y disfrutar de todas las instalaciones, pero también puedes ir simplemente durante unas horitas a disfrutar de las aguas termales. Así que bueno, está guay porque es el Manjo Club, se llama, y justo al lado tenemos justamente el museo del Cup Noodle, el Cup Noodle Museum. Sí, es un museo que en las fotos que tengo de 2007 no sale. No estaba construido. Pero menos mal que tenemos las fotos en la web que os debemos post. Sí, porque hay vídeo. Tenemos vídeo en YouTube del Cup Noodle Museum. Es un museo dedicado a los fideos instantáneos, los que inventó Momofuku Ando en 1958, ¿no? El chicken ramen. Sí, primero inventó el chicken ramen, que es el que todavía iba con la bolsita, es decir, Exacto. tú tenías que poner los en fideos un cuenquito en un y cuenco. demás. Y luego en 1971 inventaron el Cup Noodles, ¿no? Que venía ya con su propio envase donde solo tenías que añadir agua hasta una marquita y en ese propio envase te los comías. 3 minutos y listo. 3 minutos y listo. Y eso fue una revolución absoluta. Y lo bueno de este museo, además, aparte de que es muy práctico, muy visual, es que puedes incluso diseñar tu propio envase y decidir qué quieres que pongan dentro, ¿no? Qué complementos quieres que añadan a esos fideos y luego te los comes en tu casa. Exacto, es una actividad que nosotros hicimos, los tres, además cada uno diseñó su propio envase, cada uno luego decidió qué ingredientes quería en su Eric, como cup no, noodle. puso curry. Evidentemente, el de Eric era de curry, absolutamente. Fue muy divertido, es una Mucho. bastante tontería porque al final es un rato de estar dibujando, ¿no? Lo que es el... Exacto, te dan un envase de Cup Noodles que es totalmente vacío, ¿no? O sea, tienes lo espacio decoras. para que lo puedas decorar con unos rotuladores que ponen a tu disposición y luego simplemente te acercas a la zona donde están los empleados, ¿no? Que te dicen qué quieres que le pongamos, ¿no? Puedes pero luego añadir ves hasta todo el 3 o proceso. 4 Sí. cosas y luego ves todo el proceso, eso de cómo se cierra, ¿no? Cómo se sella térmicamente y cómo te lo guardan en una bolsa acolchada con aire, precisamente para que no se golpee mientras lo vas visitando el resto del museo o vuelves a tu casa o a tu hotel. Sí, este que caso. lo de la bolsa colchada está muy guay, Pero pero abulta luego, un montón. claro, intenta meter eso en la maleta. No funciona, ¿vale? Os lo digo ya, yo tuve que deshacerme de todas las bolsas acolchadas porque si no eso no había manera de que entraran los 3 cup noodles esos en la maleta. Si vais con niños, muy divertido. Si no vais con niños, también. Creo que es un museo que está bastante guay. También hay zona de restauración, podéis comer ahí también. No Hay sé, zona a de mí tienda, me... además, Sí, ¿no? Donde se bueno, pueden comprar millones de cosas. Además, eso, ¿no? Se puede ver también cómo los Cup Noodles que hicieron para la Estación Espacial Internacional cuando hubo un detallitos de astronauta estos, sí. japonés Sí. y es muy curioso. Sí, me gustó mucho eso, lo que tú has dicho. El museo era muy visual, muy amable, ¿no? Podías tocar ciertas cosas, se activaban ciertas cosas, no sé. Y luego me había una parece zona muy para buen museo. niños que esa solo la podían usar los niños, que a mí me dio mucha rabia. Ah, es verdad. La que los niños hacían de Cup Noodles. Sí. O sea, cada niño era un Cup Noodles y entonces se metían como por las máquinas, ¿no? Que iban llenándolo todo de fideos y demás, hasta el empaquetado, etcétera. Que era como una especie de mini, pues no sé, toboganes con túneles en los que meterse, pero todo hecho como si fuera una cadena de producción de Cup Noodles.
Noodles. Entonces verdad. a Eric la verdad es que le gustó mucho y yo me quedé con las ganas porque yo dije, oiga, que yo tengo espíritu de niño, pero me vieron así alto y con barba y me dijeron, pues va a ser Claro, que no. pero Luis vieron y dicen, no pasa por el tobogán. O sea, no cabemos, así que no. Hay un montón de cosas más, pero destacamos especialmente estas en lo que es esta zona de Minato Mirai. Y de aquí podemos ir andando Bueno, aquí también fácilmente. tendrías el Nippon Maru, ¿no? En toda esta zona. Bueno, sí, vale, es verdad. Sí, se me había olvidado. ¿No? Es un navío de velas ahí precioso, el Nippon Maru de 1930, que es un buque escuela. Era un buque escuela. Era un buque escuela para cadetes. Exactamente. De hecho, creo que entrenó, digamos, a más de 11.000 cadetes durante 54 años, Qué hasta que fue barbaridad. retirado ya en 1984. Y de hecho, si se cuenta, ¿no?, todos los viajes, todo el tiempo que estuvo en movimiento, se dice que dio 45 vueltas alrededor de la Tierra o algo así, ¿no? Entonces, Exacto. Y un año después de que se retirase del servicio activo, ¿no? Pues se cedió su uso a la ciudad de Yokohama y la ciudad lo abrió al público en el año 85, ¿no? Entonces se puede visitar y hay un puedes pequeño museo. aprender más sobre el puerto de Yokohama, etcétera, ¿no? Exacto. Y además eso, es que lo tienes justo, lo ves desde la Landmark Tower, está cerquita de este hotel que decía yo, también muy cerca del Camp Noodles Museum, y entonces desde aquí yo creo que sí que nos podemos ir a lo que yo creo que tú estabas pensando. Sí, bien visto, porque yo me iba ya a Karenga Zoko, los almacenes. ¿Qué te pasa la boca? Mira, almacenes de ladrillo rojo de Yokohama muy famosos, ¿no? Actualmente es un centro centro comercial realmente. Tiene tiendas, de restauración, restaurantes y eso, es. pero anteriormente era la casa de inspección de aduanas para las actividades de envío de la bahía de Yokohama allá por 1920. Entonces, claro, tiene esta arquitectura que a nosotros nos gusta tanto de ese Mucho. periodo Meiji / Taisho, ¿no? De esos momentos, porque claro, todas estas construcciones con ladrillo rojo son muy típicas de estos momentos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Llaman a la puerta, Luis. Ya estoy de vuelta. ¿Ya se ha abierto al cartero, Luis? Sí. Bueno, perdonad, madre mía, entre mi resfriado. No, pero tiene que pero interrupciones. ha sido interesante porque tiene que ver, porque lo que ha traído es algo necesario para que Japonismo haga esas buenas fotos desde lo alto de la Landmark Tower en nuestro próximo viaje. Así que todo queda encajado dentro del tema japonismo. Bueno, yo quería comentar que hemos dicho que el nombre de estos almacenes es almacenes de ladrillo rojo, ¿no? Y he dicho Akarenga Soko y diréis que, bueno, este nombre, almacenes de ladrillo rojo, ya le podéis poner un nombre interesante. Así es como se llaman en japonés. Akarenga básicamente es eso, ladrillo rojo, y Soko es almacén. Con lo cual, almacenes de ladrillo rojo. No tienen otro nombre, ¿no? Lo interesante es que en la actualidad, como decíamos, están llenos de tiendas, hasta hay un espacio para representación teatrales o pequeños conciertos. En invierno se pone una pista de patinaje iluminada. Eso en la plaza, exacto. No, yo decía dentro de los almacenes, pero justo en la plaza siempre se organizan un montón de eventos. Siempre que nosotros, las veces que hemos ido, siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces siempre en está muy otoño sí, siempre tienen el Oktoberfest Beer, ¿no? El Oktober Beer Fest, perdón. Luego, como tú decías, ya en invierno, en Navidades, pista de patinaje, iluminadita, con esos almacenes de ladrillo rojo también iluminados de fondo, el skyline de Yokohama, que desde aquí ya se empieza a disfrutar muchísimo. Exacto. Súper romántico. La verdad es que sí, y hay bastante para descubrir, porque al fin y al cabo son 2 almacenes, ¿no? Así alargados de unas 3 plantas. Sí, 3 pisos más o menos. Parece que es pequeño, pero jolines, hay bastante cosa para hacer en los almacenes, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, aparte de, por lo que digo, si quiero comer algo allí, si quiero aprovechar alguno de esos festivales y tal, la propia arquitectura de los almacenes, tanto por fuera como luego por dentro, es ¿no? Una maravilla. Todo ese entramado también, incluso, ¿no?, de acero, de las vigas y demás, creo que es súper bonito. Merece entrar, aunque no queráis comer nada o no queráis ver ninguna tienda porque decís no voy a resistir la tentación y voy a comprar algo. Merece la pena entrar, aunque sea dar una vueltecita para verlo justamente por dentro. El primero tiene menos tiendas, si no recuerdo mal, tiene unas 5 o 6 tiendas, porque sí que tiene esa galería y toda la zona de representaciones teatrales y conciertos, la sala de conciertos, digamos. En cambio, el segundo sí que está más dedicado
a tiendas y restaurantes y cafeterías, ¿no? Hay tiendas en la planta baja, luego toda la parte de arriba está toda llena de restaurantes y cafeterías. Así que, bueno, depende de lo que os interese, pero yo recomiendo darse un paseíto por los dos. Totalmente. Lo vemos un poquito todo, disfrutáis de esa arquitectura maravillosa. Y luego desde la plaza disfrutáis de alguno de los eventos que haya o también de las vistas, ¿no? Porque ya estamos, claro, estamos a pie en la propia bahía. Y ya se empieza a vislumbrar, ¿no? A ver bien el skyline de Yokohama, aunque ahora os recomendaremos un sitio que para nosotros es mucho mejor para hacer fotazas de ese skyline de Yokohama. Totalmente, mucho mejor. Pero bueno, yo creo que hemos visto un poco el Minato Mirai ¿no? Podemos contarles a los japonistas qué otras cosas hay de interés en Yokohama, porque hemos dicho al principio que hay bastantes, ¿no? Que dan para más de un día. Pues yo quiero, Laura, que me lo demuestres. Al lío, ¿no? Bueno, pues tenemos que hablar sí o sí, que está muy cerquita de Minato Mirai, podemos llegar andando fácilmente, en el mapa de japonismo os ubicáis fácilmente. El barrio chino de Yokohama, llamado Yokohama Chukagai. Exacto, uno de los más importantes que hay en Japón. De hecho, es el barrio chino más grande de Japón. Es más grande que el de Kobe y que el de Nagasaki, que son los otros dos barrios chinos de importancia. Grandes barrios chinos, exacto. Hay unas 250 tiendas y restaurantes temáticos, ¿no? De propiedad china que están repartidos por toda la zona en un área de unos 300 metros cuadrados y tiene unos 160 años. Claro, más o menos el tiempo en el que empezó a llegar toda la gente de fuera. Claro, como os decíamos, 1859 se abrió este puerto marítimo de Yokohama. Empezaron a llegar inmigrantes chinos y se asentaron justamente aquí. Además, si veis eso, está muy cerquita de lo que es Minato Mirai, ¿no? Con lo cual es justo la zona del puerto. Sí que es verdad que en 1923, cuando hubo el gran terremoto de Kanto, se vio evidentemente toda esta zona muy afectada. Y luego, 1937... conflictos, ¿no? Entre China y Japón, guerra. Sí, la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Exactamente. Entonces, evidentemente, ahí se frenó por completo el crecimiento de este barrio chino. Sí, pero tras la Segunda Guerra Mundial volvió a crecer otra vez a lo loco. Sí. Y bueno, además ya luego se establecieron relaciones diplomáticas luego con Taiwán, creo, en fin, no sé. Que digamos que también hubo un impulso por parte de la ciudad de Yokohama en hacer crecer un poquito este barrio chino también como punto turístico, ¿no? Al final. Y de hecho hay una línea de ferrocarril, ¿no? La línea Minato Mirai, que justo una de las estaciones es en pleno barrio chino, ¿no? Exacto, Chukagai. Con lo cual, pues claro, va muy, muy bien para llegar hasta ahí. Está genial darte un paseo por el barrio chino de Yokohama, comerte un bollo de esos al vapor o unos buenos fideos. O un bao con panceta. Exacto. Qué rica, por Dios. O no sé, porque yo no soy experta en gastronomía china, así que es, bueno, buena idea entrar en un restaurante y ver qué nos llama la atención o qué nos recomiendan, o también tomar alguna de esas comidas en los puestos callejeros. Y hacer muchas fotos porque es todo muy pintoresco, ¿no? No solamente esos negocios con puestos hacia afuera, sino también la propia puerta que da acceso al barrio chino, ¿no? Que creo que es del año 1955. Un poco parecida como a las puertas, como si fuera un tori, entre comillas, ¿no? Para que nos entendamos, dos postes, ¿no? Y una estructura que une los dos postes, pues parecido con lo que hay también en el Chinatown, en Londres. En Nagasaki, en casi todos, ¿no? Sí, realmente son las típicas puertas estas de entrada al barrio, y claro que es una manera de reconocerlo oficialmente, ¿no? De decir, bueno, esta sección de aquí es el barrio chino. Así que bueno, el barrio chino, justo saliendo del barrio chino, llegáis al Parque Yamashita. Realmente funciona de paseo marítimo justamente desde el gran terremoto de Kanto de 1923, decíamos, ¿no? Afectó mucho a la ciudad de Yokohama. Gran parte de la ciudad quedó completamente destruida y fue en ese momento cuando se decidió recuperar un antiguo paseo marítimo. Exacto. Bueno, hubo un señor escocés, ¿no? Que era asesor del alcalde,
que se dice que fue él el que persuadió al gobierno de la ciudad, ¿no?, de usar los escombros del distrito comercial para recuperar el paseo marítimo como parque, ¿no? Entonces es muy curioso. Y el parque entonces se inauguró formalmente en marzo de 1930. A ver, si cuentas que el gran terremoto fue en el 23, Exacto, y que hubo tardaron, que pero... persuadir de construir, tal, limpiar, esto, lo otro. Lo interesante es que el parque fue un lugar de gran importancia justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el Japón de la posguerra, en el Japón ocupado por las fuerzas de Estados Unidos. De hecho, toda la zona del parque fue requisado, pasó a control directo de esa ocupación, ¿no?, de Estados Unidos. Ahí se colocaron viviendas militares y no fue hasta 1960 que el control de este parque de la zona volvió a manos japonesas. Incluso un poquito más tarde de cuando Estados Unidos ya había devuelto, digamos, el control a Japón de su propio destino, por decirlo de alguna manera. Y de hecho aquí, justo en la calle, se encuentra un hotel, el Hotel New Grand, donde sabemos que MacArthur, el general MacArthur, pasó su primera noche en Japón, aquí, justamente en este hotel, pues cuando llegó el 30 de agosto de 1945. Telita, histórico a más no poder, pero historia además muy reciente. Y muy interesante, ¿no? Realmente. Entonces el parque, sabiendo esto, tenemos la parte histórica, pero también es un bonito parque público con sus árboles, sus florecitas, ¿no? Sus fuentes, monumentos, aquí, allá, estatuas. ¿Eh? Pero yo quiero destacar especialmente dos cosas que podemos encontrar en el parque. En primer lugar, decíamos antes que desde la Sakarenga Soko, ¿no?, los almacenes de ladrillo rojo, se tienen ya muy bonitas vistas de ese skyline de Yokohama, pero decíamos, hay un lugar mejor. Exacto, que es este muelle de Osambashi, porque aquí en este muelle se construyó la terminal de barcos de pasajeros de Yokohama, que lleva en funcionamiento desde el año 1896, pero claro, se ha renovado, ¿no?, en diversos momentos, una vez en 1964, que es un año también muy importante para Japón, ¿no?, con los Juegos Olímpicos, exacto, el primer Shinkansen, etc. Y luego en 2002. Y luego creo que hasta una vez posterior, no recuerdo. Sí, porque el edificio actual, o sea, es una maravilla. La estructura actual, ¿no?, con maderas, con diversas ondulaciones, creo que es precioso. Y en las fotos que tengo yo en 2007 desde la Torre Landmark no está. No. Básicamente, para que lo entendáis, tenemos esa terminal, ¿no?, de pasajeros, y tú como visitante puedes estar como en la azotea, por decirlo. Hay un parque, por decirlo de una manera, en la azotea de esta terminal, y tú desde allí, que es donde están esas ondulaciones y hay sitios para sentarse y demás, desde ahí puedes disfrutar de unas vistas espectaculares de ese Minato Mirai, ¿no?, con la Landmark Tower, con la Noria, no la son Sakarenga. Solamente, es que sobre todo por eso, porque desde la Sakarenga puedes empezar a ver el skyline, ¿no? Pero precisamente teniendo en cuenta que la Sakarenga son edificios históricos, ¿no?, del año 20, más o menos, 1920 y demás, el contraste de esta Sakarenga con los rascacielos, con la Noria y demás, creo que queda estupendamente. Y claro, si estás en la Sakarenga, no puedes tener la Sakarenga y el skyline a la vez, ¿no? Necesitas estar en este punto y quedarte un poco como lo que muchas veces recomendamos nosotros cuando subes a un mirador, ¿no? Estar pues en la hora azul, ¿no?, cuando todavía hay luz, pero empieza a caer el día, y se empieza quedarte a iluminar la ciudad hasta que se va iluminando la ciudad, que los rascacielos empiezan a encender sus luces, la propia Noria también empieza a encender sus luces, ¿no?, que cuando está más oscuro alrededor tiene mucho más interés. Los barquitos que pasan por ahí también iluminados. Lo que pasa que en este caso, claro, o tienes una cámara que tenga un buen funcionamiento, ¿no?, con ISOs altos. Bueno, te iba a preguntar, Luis, que nos des algunos consejos fotográficos para sacar fotones desde ahí, porque tú tienes unas fotos desde este muelle, del muelle Osambashi, impresionantes. Muchas gracias. Así pues que eso, danos algunos por consejos. un lado, la cámara que funcione bien con ISOs altos y que la utilicéis con modos semiautomáticos, porque si la utilizas con un modo modo automático, del todo, pues igual no conseguís el resultado, ¿no? Entonces, ¿vale? Un modo manual o semiautomático, ¿no?, el de prioridad de apertura, por ejemplo, puede estar bien. La cámara, ¿no?, pues poner el ISO automático para que la cámara suba el ISO, ¿no?, en función de la luz que necesite,
Y claro, y que la cámara responda bien a esos ISOs altos, con lo cual una cámara que sea full frame, por ejemplo, pues va a responder mucho mejor que unas con el sensor más pequeño. Pero sobre todo, que es una de las cosas que hicimos nosotros cuando estuvimos, es llevar trípode. Un Básico, ¿no? trípode aquí es muy, muy interesante, sobre todo porque puedes, cuando pasan esos barquitos, puedes captar, ¿no?, las estelas, porque pones una velocidad de obturación, por ejemplo, de 10 segundos, que es algo imposible de hacer a pulso, ¿no? Necesitas trípode, y claro, el barco se te queda como una estela de luz en el agua, y las propias luces de la noria, ¿no?, pues quedan totalmente circulares, pues queda la verdad es que muy bonito, y el propio agua de lo que es el puerto, toda esta zona de la bahía, queda con un efecto seda muy bonito. Eso sí, paciencia, porque como ha dicho Luis, para nosotros el mejor momento es ir justo al atardecer, ¿no? En esa hora azul. ¿Qué significa eso? Que puedes estar un buen rato sacando fotos y Muy diciendo, buen rato, exacto. claro, hasta que ya realmente está oscuro y todo, ¿no? Se ha iluminado todo el skyline, que ya dices, vale, ya está. Sí, porque hay un Porque hay momento un momento cuando que no ya... sabes muy bien cuándo parar, Eso ¿no? es Tienes que verdad. esperar a que esté oscuro del todo, casi. Exacto. Hay un momento, ¿no? Cuando empieza la hora azul, que está muy bien, pero todavía queda algo de luz, ¿no? Luego, cuando ya se pone el sol y se empiezan a iluminar los edificios, todavía queda algo de claridad residual en el cielo, que también Exacto. sigue estando muy bonito, pero hay un momento en el que el cielo se empieza a poner ya de un azul tan, tan, tan oscuro, que incluso con el trípode, ¿no?, la foto queda bonita, pero ya es todo demasiado oscuro, Y ¿no? ya es más frío, ¿no? Quizá le falta un puntito de Exacto. calidez, depende también de cómo sea el atardecer, claro. Pero bueno, ahí tenéis algunas recomendaciones. Gracias, Luis. Los pondremos en práctica en próximos Bueno, habrá que hacer viajes. algún artículo del muelle Osambasi, ¿no? Sí, sí, Y porque así podemos mostrar varias de las fotos. Añadimos una sección de recomendaciones fotográficas. yo tengo un vídeo pendiente que es muy divertido porque estamos Eric y yo sentados por ahí. Bueno, yo ese día estaba fatal, me dolía muchísimo el pie, me costó mucho, iba cojeando andando por Yokohama. Y Luis estaba con el trípode haciendo fotos y tengo un vídeo muy divertido porque, claro, nosotros, Eric y yo, estábamos un poco a lo Aburridos de nuestro. la vida. No, en plan, pero hablando de nuestras cosas y tal, y comentando y no sé qué, no sé cuántos. Y claro, tú estabas ahí haciendo fotos diciendo, bueno, 5 minutos más, que quiero que se termine de iluminar ese edificio, o no sé cuántos. Está graciosito. Pero bueno, aparte de este muelle, que para nosotros es el mejor sitio desde el que ver ese skyline iluminado de Yokohama, también decíamos que en el parque os recomendábamos otro lugar, y este es otro barco. En este caso es el Hikawa Maru, ¿no? Me sale como lo del Star Trek, ¿eh? El Kobayashi Maru. Kobayashi Maru. El Hikawa Maru realmente es un transatlántico japonés que fue construido en 1929. Exacto, ahora es un barco museo. Exactamente. Y es muy interesante la historia un poquito que te cuenta el propio museo del interior Sí, porque del barco. el barco su viaje inaugural fue en mayo de 1930 de Kobe a Seattle. Exacto. Bueno, es que realmente, a ver, cubría este barco y otros 2 o 3, no recuerdo, barcos de esta misma clase, ¿no? Cubrían una ruta regular entre Yokohama, Vancouver y Seattle. Esto a comienzos, bueno, mediados casi, ¿no?, del siglo XX. Se dice que claro, que era espectacular por dentro, que tenía unas decoraciones así, un interior art déco maravilloso, y de hecho a este en concreto, al Hikawa Maru, lo llamaban la reina del Pacífico, ¿no? Y hasta se sabe que Charlie Chaplin viajó en este barco en parte de una vuelta al mundo que hizo en 1932, ¿no? Madre mía, y luego, claro, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos refugiados judíos de la persecución nazi huyeron a Canadá y a Estados Unidos a través de Japón, eso ¿no? es. En un momento peculiar de la historia, y muchos de ellos lo hicieron en el Hikawa Maru, precisamente. Exactamente. O sea, muy interesante. Y luego durante la guerra sirvió, claro, de barco, navío, hospital para, evidentemente, las tropas japonesas, pero rápidamente después de la guerra volvió a funcionar como transatlántico, y de hecho volvió a la ruta Yokohama-Seattle, que ya tenía antes de la guerra. Sí, pero solamente hasta 1960, que fue cuando dejó ya de prestar servicio. Y bueno, lo bueno es que lo tenemos todavía en esta zona del parque en Yokohama, pues para visitarlo, ¿no? Y ver un poco
cómo era un viaje en un barco así lujoso con tanta historia en la actualidad. Sí, la verdad, muy interesante, así que ya lo sabéis. En el parque, como hemos dicho, hay un montón de cosas más. Desde aquí también salen barquitos estos de excursión, algunos con restaurante, en fin, ¿no? Un montón de cosas. Luego hay un montón de esculturas, fuentes de agua, monumentos. ¿Os da para dar un buen paseíto? Sí, no os vamos a contar todas las esculturas no. que hay porque esto lo tenéis en el post de Yokohama de Japonismo. O lo vais a tener. O lo vais a tener. Porque estamos reestructurando todos estos posts. Los que sois de la comunidad Japonismo, algunas de estas cosas ya las sabéis. Estamos trabajando duro, dando un lavado de cara considerable a muchas de las guías que tenemos en la web, así que bueno, estamos en ello. Pero bueno, desde el parque podemos llegar a la torre Yokohama Marine Tower, que claro, la comparas con la Landmark Tower y dices, hombre, pues esto es muy chiquitito. Sí, porque son unos 100 metros. Bueno, pero también... Comparado con los 296, claro. Claro, pero también tiene su miradorcito, como todas estas torres japonesas, ¿no? Y ofrece vistas interesantes, claro, de la parte justo que tiene cerquita, que es el barrio chino, el parque Yamashita y un poquito esa zona del puerto de Yokohama, ¿no? No sé, es bonita, típica torre de estas de puerto. O bueno, es una especie de faro, porque se inauguró en 1961 y de hecho la propia torre se anuncia como el faro más alto del mundo, ¿sabes? Aunque, claro, aquí hay que ver qué listas... Depende. Al final a los japoneses les encanta mucho lo de decir lo más mejor del mundo, ¿no? Porque bueno, a los japoneses y a cualquiera. Yo creo que si sabes buscarte la frase, puedes conseguir que cualquier cosa que tengas sea lo más algo. Exactamente. Se inauguró en 1961 y de nuevo también se puede ver el Monte Fuji desde su mirador. Si tenemos suerte, claro, si se deja ver el Monte Fuji. Así que bueno, ahí tenéis otra idea. Más ideas de cosas muy interesantes para hacer en Yokohama, pues la zona de Yamate. Es conocida por ser uno de los distritos residenciales de esos extranjeros que vivían, y bueno, muchos de ellos todavía viven en Yokohama, ¿no? De cuando justamente abrió el puerto de Yokohama en 1859. Exacto, residencias de extranjeros, consulados, y lo bueno es que todavía queda una arquitectura muy occidental en toda esta zona. Sí, es una barbaridad. Ahí tenemos muchísimas ganas de volver para hacer fotos nuevas y bien hechas. En la última visita a Yokohama no nos dio tiempo, al final, después del museo del Cup Noodle, entre que yo casi no podía andar y demás, tuvimos que cancelar un poco la excursión, pero está muy chulo porque hay un montón, como tú decías, ¿no? de residencias oficiales de esos extranjeros que llegaron en el periodo Meiji y estuvieron también en el periodo Taisho. Sí, es que hay muchos edificios, exacto, ¿no? Del Showa temprano, ¿no? De comienzos. Tienes edificios de 1910, 1930, 27... 37, cosas así, con una arquitectura que además, claro, no es un único edificio, ¿no? Sino que son todos los que hay alrededor, ¿no? Es unas construcciones que dan un aspecto bastante diferente de lo que a veces pensamos que es Japón, pero que resulta que es un Japón tan real como el resto. Totalmente. Además, bueno, de estas residencias que decíamos, también iglesias, ¿no? Y hasta, bueno, el cementerio de extranjeros, el cementerio general extranjero de Yokohama, que, vamos, construido eso justo en 1859 o casi, a petición de llegar al Perry. Efectivamente, sí. ¿no? Y tienes tumbas y monumentos conmemorativos de muchos miembros destacados de la comunidad extranjera en ese periodo en el que todavía quedaba el shogunato, ¿no? El llamado Bakumatsu, y luego de comienzos del periodo Meiji. Entonces es muy, muy interesante. El origen es muy curioso porque justamente cuando llegó Perry, cuando regresó, de hecho, ¿no? a Japón ya la vez final... Para decir, ¿qué? ¿Ya habéis decidido que si queréis abrir o no? Que tenéis que abrir, chavales, que no nos vamos, que tenéis que abrir, ¿no? Bueno, pues se ve que un infante de marina murió justo al llegar a Japón, y entonces fue el propio Perry el que solicitó un pequeño terreno con vistas al puerto para justamente ser utilizado para enterrar primero a ese marino, y que fue lo que se convirtió un poco en el cementerio, en primer lugar para estadounidenses y luego ya para extranjeros. Porque vaya tela, si te lo tenías que llevar en el barco de vuelta a Estados Unidos, joder, lo que iba a tardar eso, iba a oler el barco
ha muerto. Pero nunca ahí mejor dicho. tenemos muchas ganas de ir porque hay varios días en los que el cementerio está abierto y puedes visitar, ¿no? Puedes ver, hay un folletito también online que te indica un poco qué tumbas ver, qué personajes históricos hay. Ya sé que suena un poco macabro, ¿no? Esto de No, visitar hombre, pero por cementerios, ejemplo, pero me parece muy interesante. La gente visita muchísimo el cementerio de Père Lachaise en París, ¿no? Claro, Es uno de los claro, clásicos, porque claro. además hay nombres importantes enterrados allí, pues al final esto es lo mismo. Bueno, y mira, yo ahora tengo como excursión también ir a ver el cementerio de ingleses aquí en Málaga, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estas cosas forman parte de la historia de un lugar, ¿no? Y muy cerquita también de aquí tenemos Harbourview Hill Park, que es... El parque de la colina con vistas al puerto o algo así. toma ¿no? ya, ¿no? Es que en japonés es básicamente igual, ¿eh? Desde el que se ve el puerto, creo que es el nombre en japonés. Aquí se encontraba la residencia del cónsul británico, justo un poquito después de que reabriera el puerto de Yokohama en 1859. También hubo aquí una guarnición militar británica. Bueno, en fin, este parque actualmente pues se puede visitar también. Hay un jardín de rosas, Pero fíjate una cómo fuente. será que la residencia del cónsul británico fue propiedad de la corona británica hasta el año 1969. Vamos a ver. Entonces el edificio y los jardines circundantes se devolvieron a la ciudad de Yokohama y claro, la ciudad los convirtió en un parque público, ¿no? Muy interesante por ver también esos momentos históricos de la ciudad que dices, bueno, ahora que ya son de control nuestro otra vez, ¿no? Que es curioso eso, ¿no? Que hasta 69 has dicho, Sí. ¿no? Fíjate. Sí, aquí es se nota tremendo, mucho ¿eh? que Japón perdió la guerra, ¿no? Y Sí. que entonces, claro, pues los países que la habían ganado, pues bueno, mantuvieron un poco el control de ciertas cosas hasta un poco demasiado más allá. Más cosas interesantes, porque todavía tenemos más cosas interesantes. Bueno, si nos gusta comer, el Museo Ahí, del Ramen. Claro, toca hablar del Museo Porque del hemos Ramen de hablado antes Yokohama. del Cup Noodles, pero claro, estos son fideos instantáneos. Aquí hablamos del Museo del Ramen como, pero bien. O sea, Exacto, el eso es ramen importante destacarlo, ¿eh? Cup noodles son los fideos instantáneos. a los Estos que tú le añades agua y en 3 minutos los tienes. ahí está. En cambio, el Museo del Ramen de Yokohama está dedicado al ramen, tal cual, a la elaboración, a las particularidades, a las diferentes zonas, en fin. Es un sitio peculiar porque está decorado como el Japón de la era Showa, de hecho como el Tokio del año 1958, ¿no? Puedes ver carteles de películas, casas antiguas, ¿no? Que dices... Ese toque retro. Sí, un toque retro que no entiendes muy bien por qué esta necesidad cuando realmente el ramen lleva siendo popular incluso desde antes en Pero Japón. porque les gusta mucho. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos parques temáticos que tienen zonas que están diseñadas siguiendo, pues eso, ciudades del Japón Showa. Les gusta, Totalmente. sienten una apreciación muy importante por ese momento de la historia japonesa y cómo lucía Japón en ese momento de la historia. Totalmente. Pero vamos, luego el museo es como pues una manera más bonita, ¿no? De tener algo parecido a lo que algunas veces hemos hablado de lo que, por ejemplo, tienes en la planta 10 de la estación de Kioto, ¿no? Una zona todo con restaurantes de ramen de diferentes lugares del país, porque si os acordáis del episodio que hicimos sobre el ramen Exacto, o el que ya hablamos. artículo que tenemos sobre el ramen en la web, hay muchas variedades regionales, muchas de ellas además son muy populares no solo en su región, sino en todo el país, y en este Museo del Ramen básicamente lo que hay son sucursales de restaurantes reales. O sea, no es que haya un restaurante que diga, yo te hago un ramen de estilo Sapporo, yo te hago un ramen de estilo Tonkotsu, ¿no? De Hakata. No, no, sino los restaurantes que los están haciendo son sucursales de restaurantes de verdad que existen, pues eso, en Fukuoka, en Sapporo, en donde sea. Lo bueno es que podéis probar un montón de ramen de muchas partes del país. Lo malo es que a veces los restaurantes van rotando, van cambiando, no siempre están los mismos, ¿no? Entonces, si tú vas una vez y dices, jolines, lo que disfruté con este ramen en concreto en esta visita que hice al Museo del Ramen, a lo mejor vas 3 años después y ese ya no está y hay otro. Para mí no es malo eso, porque No es siempre malo. hay mucha variedad. Para mí lo malo es tener solo un estómago, porque claro, realmente no puedes probarlos todos. No, lo bueno es que en este museo venden cuencos pequeñitos,
que es una manera en la que los propios japoneses que visitan el museo lo utilizan siempre, porque con el cuenco pequeñito, ¿no? Que es, creo, no sé si solía tener un tercio del precio. Un tercio, diría, sí. O algo así, pues sí. pruebas el ramen, ¿no? Los fideos, un poquito del chashu, un poquito del caldito, pero no te llenas tanto como para que no te quede sitio para comer otro de los ramen que hay por allí, ¿no? Entonces, pues eso, puedes probar a lo mejor 3 ramen diferentes a base de pedir cuencos pequeñitos. El problema está en que cuando uno de los que pruebas dices, jolín, qué bueno está, te cuesta comer tan poca cantidad, ¿no? Porque dices, yo lo que quiero es con el cuenco entero de esto. Porque yo, por ejemplo, me pedí el cuenco entero de un ramen de un tonkotsu, un ramen de Hakata, que me pareció que estaba espectacular. O sea, el mejor ramen que había probado en mi vida. Madre mía, qué cosa más buena. Ay, qué hambre, qué ganas de volver al Museo del Ramen de Yokohama, Luis, mucho. Otro lugar recomendado, si os gusta la cerveza, especialmente, pues tenemos también en Yokohama Kirin Beer Village, está al lado norte de la bahía de Yokohama. Y bueno, aquí también tiene una parte de museo, podemos aprender más de la historia de la cerveza Kirin. Y luego ¿no? probarla, ¿no? Digo yo. Y luego probarla, evidentemente. Eso es lo que importa al final. Y si lo de la cerveza no os va y sois más de pasear por jardines así tradicionales japoneses, tranquilos, porque en Yokohama también podéis. Están los jardines Sankeien, que, bueno, pues típico jardín paisajístico de estos de paseo japonés. Ya tenemos un episodio, ¿no? del podcast dedicado a los jardines. Y un articulazo en la web también sobre los jardines que no veas. Exactamente, tiene su estanque, ¿no? Pequeños riachuelos, un montón de flores y de árboles, pues que está bonito en cualquier época del año, realmente. Es un jardín que fue construido en 1904. Qué Luis, bueno. ¿no? Pero bueno, alguna gente dirá, oye, yo es que voy con niños y por si el tema del Cup Noodles no os ha quedado claro, ¿no? O la Landmark Tower o la Noria, porque hay muchas cosas que a los niños les pueden gustar, hay otra más que también o dos más que os pueden interesar. Una de ellas es el parque Hakeijima Sea Paradise, que es una especie de zoológico dedicado a la fauna marina. Sí, aunque yo prefiero en todo caso, el Zoorasia, creo que se llama, que es un zoológico así como más nuevo, más moderno, en el que se intenta estar un poco más en armonía con la naturaleza. Sí, que los animales no estén en espacios tan reducidos o viejos, ¿no? Como sí, a veces pasa en otros zoos japoneses, que son un poco... A mí los zoos japoneses me dan un poco de mal rollo. manera, ¿no? Porque parece que han visto mejores años, ¿no? Esos sí, zoos. Yo creo que van un poco lentos. Creo que este es un movimiento que se está dando en muchas partes del mundo, sí, ¿no? Totalmente. De cambiar el estilo, el zoológico de toda la vida ya no está bien. Entendemos que no está bien y quieres ver otra manera de hacer pues estos parques un poco de naturaleza, ¿no? De entendernos con los animales, poder aprender de los animales. O sea, mejor Zurasia que el parque Hakeijima Sea Paradise. Y bueno, no sabemos hasta cuándo realmente, pero a día de hoy todavía tenemos un nuevo atractivo turístico que es el Gundam. Exacto, el Gundam Factory Yokohama. Porque a alguno a lo mejor les suena que existe un Gundam en Odaiba, que es verdad. Hay otro Gundam también nuevo en Fukuoka, que también Cierto, es verdad. Es muy grande. Sí. Pero lo bueno del Gundam que hay en el Gundam Factory de Yokohama es que tiene 18 metros de alto, 25 toneladas de peso y se mueve. Que era algo que la gente lo había pedido, ¿no? Por activa y por pasiva. Y cuando se hizo el primer Gundam en Odaiba, ni se movía ni nada, pero la gente flipó porque era tamaño real, ¿no? Luego se puso el Gundam Unicorn, que es el que hay ahora mismo en Odaiba, que tienes un espectáculo de luz y sonido, pero al pobre Gundam lo único que se le mueve es el cuernecito este del unicornio, ¿no? Que se abre o se cierra. Y dices tú, pues mucho movimiento no es que tenga, ¿no? Y entonces en este Gundam Factory Yokohama hay como una plataforma de lanzamiento, ¿no? De salida del propio Gundam. Y recuerda las plataformas el despegue de, no me sale, cohetes, ¿no? Espaciales. Sí, y cosas claro, así. porque necesitas una plataforma para que el piloto pueda entrar, etcétera, ¿no? Entonces el Gundam sale caminando, se agacha, se mueve y flipas, o sea, es que es una barbaridad. Se suponía que tenía que estar listo, ¿no? Pues para los Juegos Olímpicos... Bueno, para justo antes, para ¿no? justo antes de los Juegos Olímpicos de 2020, claro. Luego, claro, pasó lo que pasó, se descolocaron todas las fechas y demás.
Iba a estar expuesto luego hasta marzo de 2022, pero se amplió el plazo y se ha dicho que va a estar al menos hasta marzo de 2023. Yo creo que todavía lo van a ampliar un poquito más. Es que, teniendo viendo en que cuenta, Japón ha abierto en octubre de 2022... Está claro. Y teniendo en cuenta, Laura, lo que ha costado montar esto, porque han sido años de investigación, ¿no? A ver cómo se podía hacer un Gundam que realmente se moviera y montar toda esa estructura, ¿no? Porque ya no es solo el propio Gundam, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Esa plataforma como de lanzamiento y demás, es que dices, montar esto para que lo vea gente durante un año y medio y ya está, no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos dado un buen repasito a Yokohama, que si no, Luis, nos quedamos sin tiempo para... ¡Japonismo Mini! Pues como no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que me has mirado antes mal y me has dicho, Laura, creo que vamos un poquito mal de tiempo. Bueno, estamos en la parte larga un poco de los en el episodios del de bien Japón y del a mal. fondo. Bueno, pues a lo mejor en este Japonismo Mini podríamos hablar, por ejemplo, del Tori de Miyajima. ¡Oh! El Tori de Miyajima, ese Tori famoso que a toda la gente le gusta. Ya sabéis que ha estado cubierto por andamios durante mucho tiempo, toda la pandemia, básicamente. Y bueno, actualmente, a día de hoy, sí, bueno, cuando lo escuchéis vosotros... 24 de noviembre, sí, que es cuando días. Se emite este episodio, pero bueno, depende de cuándo lo escuchéis, claro. Pues ya no quedan andamios, pero sí hay como unos andamios... Una pasarela. Una pasarela, gracias, que va justo por debajo del Tori y lo conecta con la costa oeste, digamos, de lo que es la playa de la zona. Solo queda eso. Por fotos que he visto, se puede acceder ahí, puedes subir a esta pasarela y por lo tanto puedes pasar por debajo del Tori desde esta pasarela, ¿no? Por encima de esta pasarela, y he visto, había un montón de gente. Un montón de gente, ya. Pero bueno, en teoría para diciembre, es decir, se supone en un mesecito, que eso lo van a quitar. También se quita esta pasarela, porque es una pasarela, pues bueno, que no está pensada para ser permanente. No. Se ve la típica pasarela como de andamios. Como de obras, sí. Pero bueno, el resto del Tori está visible, está bonito y bueno, ahora mismo está el Momiji espectacular en Miyajima, que yo estoy con unas ganas... Sí, tremenda, una envidia. ¿Nos subimos a un avión ahora mismo? Vamos. Terminamos de grabar y nos vamos. Venga, cuento 2 comentarios que nos han dejado la palabra y nos vamos. Y nos vamos. Venga. Eric que se busque la vida, ¿no? Hombre, claro. Ya es mayor. Comentarios. Pues oye, Luis, que gustó mucho el capítulo del karaoke. Nos han dejado varios comentarios. Ya sabía yo que había que cantar, Laura, ya sabía yo. Mucha gente nos preguntó, de hecho, el nombre de la canción que cantamos al final, porque spoiler alert, ya lo he hecho, pero bueno, da igual. Cantamos ahí un trocito de canción al final. Y bueno, de hecho, Silvia, por ejemplo, que siempre nos deja comentarios, gracias Silvia, pues nos decía que le había gustado mucho y que casi que se va a animar, ¿no? a usarlo, porque claro, dice, ahora ya sé exactamente qué hay que hacer, cómo son, un poco qué esperar, ¿no? Y dice que practicará con alguna canción japonesa y que ha echado ahí un vistazo, bueno, una oreja a ese Otoko no Himatsuri que mencionaba yo, que le ha gustado mucho y que a lo mejor ella también se pone a cantar justo esa canción. Lo que me faltaba. Pero bueno, luego Miguel también nos comentaba en el Discord que escuchó el episodio de los Alpes japoneses y que le gustó mucho. Y de hecho pensaba, nos decía Miguel, que era una zona no tan amplia, porque dice, es que habéis dicho 1000 sitios para ver. Hombre, claro, ya que nos estáis dedicando, ¿no? Pues una horita y 10 de tiempo para escucharnos cada semana, nosotros lo agradecemos muchísimo. Lo menos que podemos hacer es que esa horita que nos dedicáis esté llena de contenido y que tengáis un montón de cosas que hagan que sea realmente... que os sintáis contentos de haber estado con nosotros. Y contenido interesante, ¿no? Contenido de lápiz y papel. Ahí está, hombre, que hoy no lo habías dicho, Luis. Hoy era contenido de lápiz y papel. Ya te digo que sí era. Pero bueno, si queréis comentarnos cualquier cosa, si queréis preguntarnos también cualquier cosa, porque en estas secciones de los Japón a fondo, en Japonismo Mini, siempre podemos responder dudas también, pues ya sabéis, en el Discord o a través de las redes sociales nos podéis escribir lo que queráis o incluso al correo, ¿no? El info@japonismo.com. Escribidnos vuestras dudas y en el siguiente Japonismo Mini pues las responderemos. Claro que sí. Y bueno, vamos ya con la palabra japonesa. Hoy estamos poco inspirados. No, poco inspirados no, porque hablábamos de Yokohama y claro, los nombres japoneses
tienen un significado. Bueno, Yokohama significa playa horizontal, occidental. Como hemos estado hablando tanto de los occidentales en Yokohama, Estás fatal de lo tuyo. y nos interesa justamente esa parte de hama, ¿no? Que hama significa playa. Y si recordáis, el japonesamente 32 El de las hablábamos. mejores playas de Japón. Exactamente, en muchos casos los nombres, si os fijáis, van a tener siempre el hama. Por ejemplo, ¿no? Mencionábamos una playa que era muy bonita, aunque no se permite el baño, al sur de Kochi, que era Katsurahama. Katsurahama. Y ahí tenemos el gran problema, que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones con las traducciones. ¿Qué hacemos? ¿La llamamos la playa Katsura? ¿O la llamamos la playa Katsurahama? ¿O cómo la llamamos? Japón, ¿no? Y las oficinas de turismo japonesas prefieren El nombre completo. el nombre completo, aunque técnicamente sea duplicar, Eso ¿no? es. decir playa Katsurahama, ¿no? Igual que se prefiere decir, por ejemplo, en Kioto, el río Kamogawa, en lugar de río Kamo, ¿no? Porque o ese los gawa puentes, sería... también Exacto. con el bashi. A ver, yo en parte lo Claro, entiendo. porque es Nihonbashi, no es el puente Japón. Exactamente, ¿no? Pero en parte lo entiendo porque cuando tú hablas con un japonés, el nombre, para ellos, ¿no? Mentalmente el nombre de ese lugar, por ejemplo, es Katsurahama. Claro, tal como No funciona es, el japonés, claro, sí, porque no es hama añades por un lado y Katsura por el otro. Añades la palabra que describe A la al raíz, nombre, ¿no? eso es. Entonces, claro, siempre va junto, ¿no? Claro. En un idioma como el español, por ejemplo, es que no funciona así. Claro, Kamogawa es que para un japonés es Kamogawa. Entonces tú vas a un japonés y le dices Kamo y a lo mejor dicen, ¿me está hablando de patos? ¿De qué me está hablando? No me queda claro. Entonces Kamogawa, vale, sí, claro, pues el río Kamo está aquí. Entonces, claro, creo que también para los turistas es probablemente mejor aprendérselo completo en japonés con ese hama, Yo en bashi, general estoy gawa. bastante acostumbrado, ¿no? Digo, ya que hemos sido con la palabra, tú decías que no hemos sido muy... no hemos tenido mucha creatividad, Bueno, pero al pero menos esta estamos haciendo una reflexión está reflexión bien, interesante. Yo en general sí que estoy muy acostumbrado a usar los nombres completos, pero hay uno en concreto que me cuesta, A ver, ¿cuál? que es el río Sumida. Ah, En Tokio, porque sería de nuevo Sumidagawa. ¿no? Y sin embargo, no sé, quizá porque se ha hablado en general más de este río, porque Sí, es eso, es el puede río más ser. importante de la ciudad, más importante de Japón, que es más típico hablar de río Sumida y no río Sumidagawa. Hay otros lugares que no, si se están empezando a promocionar o a ser un poquito más conocidos desde el punto de vista turístico, pues es lógico que pues, ellos digan, oye, preferimos que añadas, ¿no? La palabra que hace referencia a qué es, ¿no? Pues una playa, un río, un puente, y entonces un templo, Kiyomizu-dera. Bueno, ese es otro que claro, te baila, el otro lío. templo, aquí esta discusión la estamos teniendo ahora, pero la hemos tenido muchas veces. Claro, hemos hablado porque es de que ello ese muchas dera veces. de Kiyomizu-dera significa templo, con lo cual Exactamente. realmente Es sería el templo Kiyomizu. Ese es el nombre. Kiyomizu-dera. Si dices templo Kiyomizu-dera, estás diciendo el templo Kiyomizu. Kinkaku-ji. Templo Kinkaku. Pero tú dices, a alguien le dices el templo Kinkaku y te dicen, ¿qué dices? Y luego ya además el lío de cómo lo transcribes también a la hora de escribirlo con caracteres Con guión, sin occidentales. guión. Exacto, le pones un guión para separar la palabra indica el nombre de la palabra que indica qué es, o lo pones todo junto porque para ti es el nombre es todo junto. Porque Kinkaku-ji se ve mucho con guión, pero en cambio Kamogawa nunca se ve con guión. No. En los puentes, muchos casos los he visto con guión. Los dera, muy poco, casi siempre con... Bueno, depende. Kiyomizu-dera se ve mucho junto. Pero los puentes, por ejemplo, el Nihonbashi, ¿no? Que Todo es una zona junto, de Tokio, va todo sí. junto. Y Es tú un dices, caos. estoy en Nihonbashi, ¿no? Que es el puente Japón, pero no si vas al puente dices, estoy en el puente Nihonbashi, no dices, estoy en el puente Nihon. Bueno, es que perdonadnos aquí la lío. reflexión. Recordad, hama era la palabra. Exacto, hama. Nos hemos perdido. Pero básicamente es eso, es playa y la veréis, pues claro, anotada, ¿no? Junto, como de sufijo, a nombres de playas. En Fukuoka, ¿no? Que creo que tenemos mañana directo en YouTube, que vamos a hablar de Fukuoka, ¿no? Tenemos la playa Momohama.
Oye, ¿vamos a bailar una bachata? Una bachata en Fukuoka, como decía Juan Luis Guerra, y de hecho menciona esta playa en la canción, ¿no? Claro. Pues eso, Momo es melocotón, Hama es playa, ¿no? Entonces es la playa del melocotón. Claro, y no dices la playa Momo, sino que Exacto, es la es playa Momohama. Momohama. Bueno, Tiene su puntito, es interesante para reflexionar. Y Yokohama, claro, no es la playa de Yoko. La playa de Yoko. De Yoko Ono. Nos estamos liando, Luis. Nos estamos liando. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho este paseo que nos hemos dado por Yokohama, que os Exacto. hayáis animado a visitarla o revisitarla si ya habéis estado en Y alguno si de estás esos lugares. escuchando esto por segunda vez, porque eres de estos locos que sabemos que los hay, que escuchan una primera vez para, bueno, tener una idea general y luego vuelven a una segunda con el lápiz y el papel, Que nos pues encanta. esto va para ti, gracias. Muchas gracias. Mátane. ¡Mátane!